Esos arbitrajes, en general, de inversiones, han sido criticados también por la misma razón por la que se criticaba en su momento la actuación de los tribunales nacionales. Los tribunales nacionales se inclinan a favor del Estado receptor de la inversión. La crítica hoy en día es que esos árbitros que actúan en estos arbitrajes de inversiones, pues se inclinan a favor del inversionista, en detrimento de los intereses del Estado. Además, estos arbitrajes abren la posibilidad de entrar a examinar decisiones que, según la legislación de algunos estados, serán irrevisables, actos de Estado, actos políticos, actos que no son susceptibles de censura por vía judicial, irrevisables totalmente. Hay esa discusión, hay esa crítica, y es lo que uno oye con bastante frecuencia, no solamente en Venezuela, sino en muchas otras partes del mundo. Ejemplos, tenemos nosotros aquí cerquita de Venezuela. No solamente la crítica que se ha hecho en Venezuela, que es una crítica que también va en otras partes del mundo, pero tenemos en el caso de Bolivia. Bolivia sencillamente, a través de su presidente, decidió: nosotros nos retiramos, denunciamos el tratado CIADI, nos vamos. Ecuador, primero una actitud algo más reservada, dijo: vamos a salir no solamente por lo que respecta a esta cuestión de la materia de los hidrocarburos y recursos naturales, y después más adelante el presidente Correa, hace muy poco tiempo, dijo: ahora Ecuador se sale totalmente. Denuncia. Venezuela no lo ha denunciado, Venezuela sigue estando allí. Argentina ha tenido casi 50 pleitos en tribunales arbitrales CIADI, no lo ha denunciado, está batallando sus pleitos, está haciendo uso de las herramientas que les da los tratados correspondientes. Ahora, ¿cómo se unen aquí el tratado CIADI y los tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones? Generalmente estos tratados bilaterales establecen que cuando hay una diferencia, una disputa, una controversia entre el inversionista de otro estado, y en este caso, digamos, Venezuela, a opción de ese inversionista se acudirá al arbitraje, y ahí se fijan diferentes mecanismos. Una gran parte de ellos establece la posibilidad de acudir al mecanismo de CIADI, de este tratado del que he estado hablando. Hay otros, como sería el caso del Reino Unido, hay otros que establecen que si el tratado CIADI no está vigente entre los dos países, se va a una cosa que se creó en el Banco Mundial que se llama el mecanismo adicional. El mecanismo adicional al CIADI, que permite también entonces que se vaya a una especie de sistema arbitral parecido a CIADI, no idéntico. Es el caso de Venezuela-Canadá. Para Canadá todavía no termina de entrar en vigencia, hasta donde entiendo yo, el tratado CIADI. Hay otros que establecen otros mecanismos. El tratado con Rusia, por ejemplo, establece que hay arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Yo me imagino que en Estocolmo tendrán más experiencia discutiendo pleitos que involucren al Estado ruso que pleitos que involucren a nacionales venezolanos o al Estado venezolano. Hay otros muy interesantes que establecen un mecanismo especialísimo según el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que ha sido criticadísimo en Venezuela, porque dicen que ese es peor que todos los anteriores. Pero ese es el que tenemos con Irán, el que tenemos con Cuba, el que tenemos con Vietnam. Que ese es el menos imparcial de todos los mecanismos según la crítica que se hace aquí en Venezuela. Y tal vez dejo esta partecita para las preguntas también, pero voy cerrando. ¿Y qué pasa con todos los demás que no tienen tratado? ¿Qué pasa con los nacionales, los inversionistas de todos esos otros estados que no tienen tratado? ¿Y qué pasa con los venezolanos? La Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999 y su reglamento, que es del año 2002, establecen en un artículo 22 una oferta o la posibilidad de acudir al arbitraje internacional para solucionar controversias. En este caso es para inversionistas internacionales, según llama la ley en cuestión. Ese artículo se había discutido en Venezuela y se había interpretado que era una oferta abierta unilateral del Estado venezolano al arbitraje. Es decir, sin necesidad de tener un tratado bilateral que diera el consentimiento del Estado venezolano a ir a arbitraje, para el caso de aquellos países con los cuales no había tratado, esos nacionales podían invocar la disposición del artículo 22 para irse al arbitraje. Pero el año pasado, el 17 de octubre de 2008, la Sala Constitucional, en una sentencia de interpretación de la parte única del artículo 258 de la Constitución, dijo que no era
consentimiento. Entonces, aparentemente, eso se echó al suelo, aun cuando pueden presentarse discusiones interesantes para aquellos pleitos de arbitraje que se habían iniciado antes de la fecha de la sentencia venezolana. Porque en el sistema CIADI, por ejemplo, una vez que uno da consentimiento al arbitraje, no lo puede retirar unilateralmente. ¿Significa la sentencia venezolana del 17 de octubre el retiro del consentimiento al arbitraje? Ese es un asunto que está por discutirse. Para los venezolanos se ha dicho que, o se piensa, aunque esto está por desarrollarse, si el artículo 10 brinda la posibilidad de protección. El artículo 10 de la ley dice: las inversiones y los inversionistas venezolanos tendrán derecho a un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones internacionales o a los inversionistas internacionales según corresponda en circunstancias similares. ¿Qué significa este artículo 10 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones? Significa que los venezolanos gozan de idéntica condición jurídica que esos inversionistas internacionales, extranjeros. El problema que tenemos es que el artículo 22, en el criterio de la Sala Constitucional, no es consentimiento por parte de Venezuela. ¿Qué valor jurídico tiene esa sentencia del 17 de octubre de 2008? Ese es un asunto que está por discutirse. Y solamente menciono este último problema y creo me cabe la posibilidad de abrir a las preguntas. El lapso de preguntas es, lo más delicado de toda esta situación es el problema de la ejecución de los laudos arbitrales. Está bien, se admite el arbitraje internacional, el arbitraje de inversiones, vamos a arbitraje, se obtiene un laudo favorable al inversionista. ¿Cómo hace el inversionista para ejecutar? Si se viene a Venezuela, en base a una cantidad de sentencias que se han ido desarrollando desde el 15 de julio de 2003, pasando por el 17 de octubre de 2008, continuando por el 18 de diciembre del año pasado, lo que dicen es, los laudos extranjeros solo pueden ser ejecutados en Venezuela en la medida en que no violenten el orden constitucional venezolano. Y ello independientemente de lo que digan los tratados, bilaterales o multilaterales. Con eso cierro la presentación y quedo a su disposición si tienen cualquier pregunta. Gracias.